¿Ok? Entonces, clase número 9 de la materia Alabanza y Adoración, trimestre número 1. Efesios capítulo 5, verso número 17 al 20. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios o la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Tenemos que entender ahora por qué hay hoy las reuniones de oración, o más que nada las reuniones de alabanza, penden de dos extremos. Uno es el desorden completo, ¿verdad? Un completo desorden, y le llaman en honor al Espíritu Santo, y le oran al Espíritu Santo, y piden que los ángeles ministradores desciendan. Y por el otro lado, tenemos reuniones que son, pues parece que están muertas, ¿verdad? ¿Cómo muertas? No hay revelación, no hay iluminación en algún congregante, no hay operación de los dones espirituales. Y bueno, tendríamos que ver ya ahí, recuerden que en los dones espirituales hay diferentes, o hay más que nada dos vertientes en esa parte. Los cesacionistas, de ahí vienen de la parte de cesar, para ellos los dones han cesado y que solamente fueron para la introducción del evangelio, y están aquellos que aún creen que están vigentes. Porque yo tengo la postura de que aún están vigentes, los dones. Entonces, ¿qué pasa con aquellas reuniones que parece que están muertas? Que parece que todos llevan una metodología, que piensa que que no hay una parte de buscar de Cristo, sino buscar simplemente cumplir con ciertas cosas. Entonces, podemos llegar a una conclusión aquí, y es que la verdadera adoración va a depender mucho de cómo el Hijo de Dios deje operar el Espíritu en su vida. ¿A qué nos referimos con operar el Espíritu en su vida? Nos referimos al tiempo que le da a Dios diariamente. Todo radica en eso. Nuestra adoración radica en eso. Nuestra vida cristiana radica en eso. Que tengamos sabiduría en ciertas cosas radica en eso. O sea, no radica en cuánto crees que seas bueno o cuánto crees que hayas hecho buenas obras. La adoración y la vida cristiana tienen que ver con andar en el Espíritu. ¿Qué? Ahora, podemos preguntar aquí una pregunta, ¿va? Por decir, ¿quién dijo que la reunión tenía que ser primero cantos y después la enseñanza o después las ofrendas? ¿Quién dijo eso? Pues la misma escritura. La misma escritura lo dice. Entonces, el versículo 18, vamos a empezar a analizar un poco allí. Dice ahí que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu. Pablo empieza a dar un paralelismo entre la embriaguez y la llenura. Aquí la palabra embriaguez significa en el griego intoxicarse. Ahí entra también, hermanos, porque muchos dicen, es que la Biblia no habla de las drogas. En esa palabra griega, metsuko, entra esa parte, es una intoxicación. Por eso, hermanos, la parte de sentirse mareado o vomitar del cuerpo es una parte de defensa. O sea, el cuerpo manda que te marees para que dejes de beber, porque estás llegando al límite. O sea,
es por eso que suceden esas cosas. Entonces, de lo que estemos llenos, eso es lo que nos va a controlar. Escuchando o leyendo un libro, decía, el ministro no es necesario que haya ido a un instituto bíblico para ministrar. Sin embargo, muchos ministros necesitan ir a un instituto para estudiar, porque si no, no lo harían. Ese es el punto, ¿no? Mucha de la adoración que a veces ofrecemos se ve muy simple y las razones no son los cantos ni son cuántos músicos hay. La razón principal es que muchos de los creyentes no están dando tiempo a Dios. Esa es la razón. Están llenos de religión, llenos de telenovelas, llenos de chismes, llenos de malas sospechas, llenos de muchas actividades dentro del mundo, pero no de Dios. Saben, hermanos, que tener muchas actividades también del mundo es un desorden. El hecho de que estés abundando en muchas cosas no quiere decir que eres una persona totalmente activa. No, simplemente te estás llenando de cosas, pero al final todas las haces mal. Y el llenarte de muchas cosas va a hacer que Dios sea lo menos prioritario para ti. Hoy en día veo que muchos padres llenan de muchas actividades a sus hijos, que los mandan a no sé dónde, que a clases privadas, que a clases de idiomas, que hagan un deporte, y está bien. En todas esas actividades está Dios. Porque si no, tu hijo no sabe adorar a Dios. O sea, adorar a Dios no significa que venga a la iglesia. Porque si así fuese, cuando venga un incrédulo los días domingos, está adorando a Dios. No. Adorar a Dios tiene que ver con conocimiento. Por eso dice el versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos. Entendido significa una persona que sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué muchas veces menospreciamos la adoración? Porque no la hemos entendido. Y eso es porque no le estamos dando tiempo a Dios. Necesitamos darle tiempo a Dios. Entonces, si tú como varón no tienes tiempo para Dios, mucho menos lo tendrás para tu esposa. Y al revés. Si tú no tienes tiempo para Dios como mujer, de darle tiempo a Dios, tampoco tendrás tiempo para tu marido. Porque si al que dices amar y no lo ves, no le das tiempo, ¿qué vas a hacer con el que sí ves? Es inaudito, no se puede. Mateo 15:1, vamos a ver un poco ese pasaje. Entonces, hermanos, la adoración radica mucho en que estemos en el Espíritu. Yo otra vez lo voy a repetir. Estar en el Espíritu no significa ver ángeles, ni ver demonios, ni sentir que hay presencias oscuras alrededor, ni tampoco significa que ves letras en el cielo, ni que se te presentó el ángel Gabriel. No, hermano. Andar en el Espíritu significa que entendemos cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Has entendido cuál es la voluntad de Dios para ti? Porque te voy a decir algo, tú quieres unas cosas y casi siempre la voluntad de Dios es contraria a lo que tú quieres. Y si tú ya has entendido cuál es la voluntad de Dios, ¿por qué te sigues resistiendo? ¿Por qué si Dios quiere que tú le sirvas, por qué te sigues resistiendo? No es que no tengo tiempo, no es que esto, no es que hasta que arregle esto, pues nunca lo vas a arreglar. ¿Te das cuenta cómo sigues andando en la carne? Porque sigues razonando que tú puedes manejar tu vida. Mateo 15:1. Tenemos lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo,
¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué cosa es una tradición? Algo que se ha impuesto para supuestamente hacer el mandamiento. Voy a poner un ejemplo. El mandamiento aquí es, vamos a ponerlo así, que las sillas se pongan de tal manera. Pero como tradición siempre es que inicien de atrás para adelante. Esa es la tradición, que se inicie de atrás para adelante a formar las sillas. ¿Y por qué? Pues porque creemos que así no le quitamos el lugar a Dios, sino que entendemos que con humildad venimos de atrás para adelante. Esa es una tradición, eso no lo dice la Biblia, eso yo me lo inventé. Y la iglesia está llena de eso. ¿Es malo eso? No, no es malo. Y voy más a otras cosas. La tradición de algunas iglesias es hacer la cena del Señor cada 8 días. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero decir que cualquiera que no lo haga como yo está mal, eso sí es mal. Porque ¿en dónde te basas para decir eso? ¿En qué te basas? Esa es una tradición. Y el problema es cuando la tradición sustituye el mandamiento. Ese es el punto aquí. Dice ahí, porque tus discípulos quebrantan, no dice quebrantan el mandamiento, quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿De dónde sacaron eso? Pues del lavacro, de lo que hacían los sacerdotes. Recuerden que había 2 muebles afuera, el altar de bronce y el lavacro. Entonces, cuando los sacerdotes hacían su ministerio, se manchaban con la sangre, iban al lavacro, se lavaban y entraban al lugar santísimo, o al lugar santo más bien. Entonces dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento por vuestra tradición? ¿Qué es más importante? El mandamiento es más importante. El mandamiento es más importante. ¿Por qué es más importante? Pues porque lo dio Dios, obvio, porque lo dio Dios. La tradición es algo que yo inventé para que a lo mejor operacionalmente funcione bien las cosas y se hagan de una buena manera. Y así como esas había muchas, hermanos. Por si una de las cosas era el día de reposo. En el día de reposo ellos decían que no podías cocinar y que no te podías ver al espejo porque podías ver alguna cana y arrancar la cana sería trabajar, según ellos. Esas son tradiciones. No está en la Biblia eso. La Biblia decía que tenías que reposar y santificar el día de reposo. ¿Qué era santificarlo? Apartarlo. Dirigirte hacia Dios. El día de reposo tenía el propósito de dar gracias a Dios por todo lo recibido en la semana. Ese era el propósito. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiese ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bueno, aquí entramos a un punto. ¿Qué es honrar al papá y a la mamá? ¿Decirles que siempre tienen la razón? No. No. ¿Qué es honrarlos? Una de ellas es respetarlos. ¿Qué cosa es respetarlos? Pues sí, cometieron sus errores. Sí, como tú también. Sí. Y como hijos no estamos en la posición de decirles cómo debieron haber hecho su vida, o quién debió haber sido mi mamá, o quién debió haber sido mi papá. Esa decisión no estaba en nosotros. ¿Qué cosa es honrar al papá y a la mamá? Que cuando están en la vejez, ver por ellos, porque ellos vieron por nosotros de niños, de bebés, cuando estábamos sin ninguna posibilidad, ellos vieron por nosotros. No, pero es que nada más me alimentó de leche Linconza y de la Conasupo, con lo que pudo. Pero es tu deber honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, honrar al padre y a la madre implicaba darle dinero. O sea, pues obviamente implicaba un gasto. Entonces, lo que decía aquí es que ellos decían, bueno, si tu padre y tu mamá te dicen, oye, hijo, necesito para unas medicinas,
o necesito para huevo, quiero comer. Entonces el papá le decía, híjole, es que ya, mira, tengo 200 pesos, pero ya los 200 pesos ya los dediqué a Dios. Ya no te los puedo dar porque ya los dediqué a Dios. Aunque no, pero pues como no querían ayudarles, con que decir, ya los dediqué a Dios, ya se exentaba ese mandamiento. Esa era una tradición de ellos. Quiero que vean, hermanos, cómo eso es lo que pasa en la adoración. Encontrar maneras superficiales de decir que yo estoy adorando a Dios, aunque no todos lo vean bien. ¿Cuál es la típica frase de aquellos que actúan así? No seas religioso. No seas religioso. O sea, oye, hermano, pero pues, no puedes hacer eso. O sea, ustedes saben que por decir este hombre, Adrián Romero, que ya es un falso, apenas estuvo cantando como uno del mundo, canciones de Alex Ubago y toda la cosa. Y él dice que sus cantos los hace para soplar vida. Yo pensaba que el que soplaba vida era Cristo, porque fue el que sopló vida en el hombre. Pero él dice que sus canciones son las que soplan vida, ¿no? Y si tú lo criticaras, ellos te dirían, no seas religioso. Ay, ni que fueras tú tan santo, que no se trata de eso. Se trata de entender a quién adoramos y cuáles son los mandamientos que él ha puesto para que eso se haga. De eso se trata, no de tradiciones de que, bueno, es que estamos alcanzando a gente que no puede ser alcanzada de otra manera. ¿Dónde has leído eso? Hipócritas. Versículo 7. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, ¿con qué se canta? Con la boca. Entonces, ¿cuándo es cuando el cristiano más miente? Cuando canta. Es cuando más miente. ¿Por qué? Porque podemos decir que confiamos en Dios y salimos de aquí y no es cierto. Seguimos confiando en nosotros mismos, en mi compadre, en mi trabajo, en lo que yo pueda lograr. Mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es estar lleno del Espíritu? Que el corazón venga aquí también. Eso es estar lleno del Espíritu, ¿no? O sea, la carne es tu mente. Esa es la carne. O sea, razonas con tu carne, piensas que, entonces empiezan a ver cosas así como que, ay, ¿por qué tanto tiempo parados? Ay, ¿y ese canto qué tiene que ver? Ay, ¿por qué este cosa más? ¿Y por qué me sientan acá? ¿Y por qué me sientan allá? Ay, ¿y ese hermano por qué viene de ese color? ¿Esa es la adoración? ¿Por qué vienen así la gente? Vamos más allá. ¿Por qué menosprecian la alabanza? Porque no andan en el espíritu. Porque según su carne, la palabra es más importante. Sí, la palabra es importante. Pero, ya lo dijimos, la alabanza es como otra prédica cantada. Por eso debemos cantar la Biblia. Entonces, hermanos, no es que haya cosas más importantes. O sea, ¿qué atributo de Dios es más importante? Ninguno. Todos son importantes. Debemos entender todo lo de Dios. Pero, hermanos, por eso es lo que vemos hoy en la iglesia. No es que sean los cantos, o sea, no es que tengamos que poner más cantos más movidos o cantos más que lleguen a las emociones. No. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Que la gente ame a Dios. Y eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque se aman muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir? Cuando una adoración está basada en lo que yo creo, yo pienso, esa adoración va al fracaso. ¿eh? Si nosotros vamos a iniciar una reunión en una casa o en una iglesia, ¿por dónde debemos empezar? Primeramente, pues, ¿quién va a enseñar la palabra? Ok, yo lo voy a enseñar. Ok, ahora vamos a la alabanza. ¿Qué vamos a cantar? Primeramente, cantos que hablen de Cristo, que hablen de la Biblia. Se empieza por los cantos y se termina por la música, hermanos. No se empieza por la música, o sea, ¿qué ritmo me gusta? No, se empieza por los cantos, se empieza por la letra y se termina por la música.
que se va a tocar. Porque muchas iglesias van a empezar a capela. ¿Y eso es malo? No. Pero tenemos que tener bien en claro qué es lo que cantamos antes de saber qué es lo que tocamos. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, fíjate cómo lo dice, o sea, está hablando de cosas que a veces decimos, pero también cosas que a veces cantamos. Por te digo, hermanos, o sea, cuando cantamos, tenemos que cantar con el entendimiento. Por eso esas gentes que están llore y llore y llore, yo no digo que no, está bien, está bien. El problema con eso, ¿saben qué es? Que a veces no entienden lo que cantan. Y no saben que Dios sí está tomando en cuenta lo que cantas, sí está tomando en cuenta eso. ¿Por qué? Porque se supone que estás declarando algo a Dios de algo que dice en su palabra. Por eso no lo que entra al hombre contamina, sino lo que sale. Por lo tanto, si no venimos en el Espíritu, cantamos sin entendimiento y estamos mintiendo. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? No va a faltar aquel que diga, no, pues aquí están bien apagados. No, es que aquí no se siente Dios. No, es que aquí no se siente el amor. No, es que esto y bla, 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 bla. Sí, eso es lo que dices tú, pero pues tú cuando se trata de cantar, nunca cantas. Tú cuando se trata de orar, nunca oras. Tú cuando se trata de estudiar, pues lo menosprecias, piensas que eso es para los que quieren ser pastores. Yo no necesito estudiar, pero se atreve a hablar de que no se siente amor, no se siente a Dios, primero conócelo. Y después ya nos vienes aquí a decir que no se siente a Dios. Pero respondió él, les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, hermanos, la adoración o te hace permanecer o te hace irte. ¿Mm? La adoración o te hace permanecer o te hace irte. Y esto lo vamos a ver, hermanos, ¿eh? Parte de la adoración es el orden. ¿Mm? Parte de la adoración es el orden. No es que aquí cada quien haga lo que quiera y a donde fueres haz lo que viereis. No. Parte de la adoración es el orden. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía del ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y les dijo, explícanos esta parábola. Fíjate, Pedro estaba diciendo, a ver, es que creo que lo que estás diciendo acerca de la comida es algo parabólico, o sea, nos quieres enseñar otra cosa. Y dice Jesús, no, no, a ver, ¿también ustedes están ahí sin entendimiento? Ese es el gran problema, hermanos. El gran problema de muchas congregaciones es la falta de entendimiento. No comprendemos muchas cosas de las Escrituras por falta de estudio. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, aquí la palabra contamina significa pisotearlo. Cuando alguien ignora las escrituras, hermanos, pisotea el consejo de Dios. Entonces, hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 19. Entonces, una de las partes de andar en el Espíritu, hermanos, es entender. Tenemos que entender.
Si vamos a cantar algo, ¿por qué lo vamos a cantar? ¿Qué dice el canto para mi vida? Si en la alabanza es cantar y meditar, pero en ese meditar nos debe llevar a entender. ¿Por qué cantamos esto? ¿Y en qué yo me baso para cantar esto? O sea, cuando cantamos, por decir el domingo, cantábamos, eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad. ¿De verdad creemos eso? Entonces, ¿por qué cuando hay un problema te ausentas 3 semanas? ¿Pues no que Dios es más grande que los problemas? ¿No lo crees? ¿Te das cuenta cómo mientes? Porque no es cierto. Que Dios sea más grande que la enfermedad tiene que ver entonces con que una persona se sane. ¿Eso significa? Que Dios es más grande que la enfermedad. Y si no se sanó esa persona, quiere decir que la enfermedad le ganó. ¿Eso es lo que significa? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir cuando se muere alguien? ¿Qué quiere decir? ¿Que la enfermedad ganó? ¿El cáncer ganó? Entonces, ¿qué significa eso que cantamos? Hermanos, cuando alguien muere en Cristo, ha ganado completamente. El cristiano nunca pierde. No, hermanos. Tenemos que entender Romanos 8, que todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que son hijos de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el entendimiento que tenemos que tener. Si todas las cosas me ayudan a bien, quiere decir que estar enfermo no significa que la enfermedad esté ganando. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, eso es lo que debemos que llegar a entender. O sea, cuando cantamos, no solamente es cantar, es entender lo que canto y por qué lo canto. Y eso solamente el Espíritu me va a ayudar a hacerlo. Por eso, hermanos, no cualquier canto. ¿Por qué? Porque a veces hay cantos que es puro hombre. A lo mejor en las sesiones posteriores les voy a poner un canto una canción, es una canción que parece muy bíblica, pero en un interludio dice esta persona que está cantando, dice, entrégale tu corazón a Jesús, quien murió por ti porque no quería vivir sin ti. ¿Cómo ves? Para la gloria de Dios. Te lo voy a poner para que me creas, porque, ay, no, no es cierto. Te lo voy a poner, ha de ser de, ¿cómo se llama? La banda Machos, no. O de los Tijuanes de Sodoma, no. Es de hecho un disco que es de uno que cantó en Torre Fuerte. El Torre Fuerte ya no existe, pero los que se deslindaron de allí tiene ese tipo de canto o esa canción. Y así dice, entrégale tu corazón a Jesús, quien murió por ti porque no quería vivir sin ti. Se siente bien bueno. Ay, no, sí, Dios me amó tanto o sea, me tuvo que salvar porque yo valía mucho. No, ese es un canto centrado en el hombre. Por eso se dan cuenta, hermanos, no cualquier cosa. A lo mejor se puede oír muy bien. Pero como se les digo, vamos a entrar a una clase donde vamos a analizar ciertas canciones en la letra y se van a dar cuenta que parecen bíblicas, pero no, no y no, no. No os hagáis tesoros en la tierra, 6:19, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón no viene acá? Porque tu tesoro no está aquí. Obvio. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús murió? ¿Qué hicieron? Volvieron a su vida. ¿Dónde estaba su tesoro? Todavía estaba en la barca.
en las redes. Ahí estaba su tesoro. Fue hasta que Cristo los miró de nuevo, resucitado, cuando entendieron que su verdadero propósito y la voluntad de Dios para ellos era ser apóstoles. No, hasta ese momento lo entendieron, o sea, vivieron 3 años en su mente, no entendiendo nada. Cuando llegó el momento, pues mejor se regresaron. Y así pasa con muchos creyentes. Y te puedo dar una lista un poco larga de gente que ha estado aquí, hasta ha predicado aquí, y se han regresado a donde estaban. Se han regresado a donde estaban. Y otros ya creen en cada tontería, como los apóstoles. O sea, no entendieron la voluntad de Dios. No la entendieron. E incluso estaban hasta en la alabanza. Y se regresaron a donde estaban. ¿Por qué? No han entendido la voluntad de Dios para sus vidas. O sea, tú piensas que la voluntad de Dios para tu vida es que te la vivas como burrito trabajando. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Yo no digo que no trabajes, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero en toda la semana no te acuerdas de Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? A ver, tú como papá terrenal, que tu hijo nunca te hable. Tu hijo nada más llega a la mesa, se sirve, come, se va otra vez a su recámara. Y hasta el domingo te habla. ¿Así quieres que sea tu vida? ¿La vida de tu hijo? Es obvio que no. Es que te hace pensar que tú puedes vivir así. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, vamos a regresar a Efesios 5:18. Y mientras vas allí, te voy a leer otro pasaje respecto al tesoro. Y es un pasaje muy conocido. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Sabes quién dijo ese versículo? Asaf, en un salmo donde él veía que los malos prosperaban. Aguas con eso también, ¿eh? Vamos a pasar por esa prueba. ¿Cuál prueba? Que parece que como cristiano nos va mal. Y al que está enfrente y es re malo, mentiroso, parrandero, jugador, le va mejor que a ti. ¿Ah? Que tú eres la mamá más mala del mundo. ¿Ah? Tú eres la mamá más mala del mundo porque no dejas que tu hija se ponga ombligueras. ¿No? Por eso eres la mamá más mala del mundo. Tú eres la mamá más mala del mundo porque no dejas que tu hijo se ponga un arete. Eres la mamá más mala del mundo. ¿Por qué crees que te dicen eso? Para que te amoldes a lo que el mundo dice. Entonces, parece que como que las que se portan así o los que se portan así les va mejor que a ti. ¿Ah? Parece que tú tienes el doble de problemas. Parece que a ti en el trabajo te tratan como apestado. Eso parece. Eso parece. Pero eso no eres ni el primero ni el último. Lo vamos a ver también con Daniel y con sus amigos. Los trataban como apestado, nada más les buscaban los pies, buscaban derrocarlos, buscaban matarlos. Sí, hermanos, eso no es nuevo. Pero donde esté tu tesoro, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta que tu tesoro es Dios? ¿Qué es lo primero que buscas cuando tienes un problema? ¿Qué es lo primero que buscas? Eso ya te responde. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Aquí la palabra, fíjate, disolución significa libertinaje, desenfreno. ¿Mm? Entonces esas reuniones de alabanza donde pues, hay libertinaje a morir. Y, me ha tocado ver ahí a gente que, ¿cómo se llama? Que les echan eh, baldes de aceite, agua, los bañan con una manguera y les pegan con el saco y están bailando la salsa cristiana y todo ese tipo de rollos. ¿Será eso el mover del espíritu?
Pues por lo que veo yo aquí, no. Yo lo que veo es el mover de la carne. ¿Sabías tú que, por decir, allí en esta secta, porque es una secta de Kais Luna, hicieron una reunión para jóvenes donde les pidieron que los celulares afuera? ¿Sabes los únicos que hacen ese tipo de cosas? Los rabacucu. ¿Sabes quiénes son esos? Los rabacucu. Los rabacucu son gente que mezclan el cristianismo con prácticas africanas. ¿O has escuchado de aquellos que se van a aguas internacionales a cometer actos ilícitos con niños? Pero para que no se salga información, los celulares van en una bolsa. Eso es lo que hicieron en esa reunión con los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque les llevaron de todo allá adentro en esa reunión cristiana. ¿Eso es el espíritu? Y cuando les preguntaron, no, pero ¿por qué? Si supone que es de Dios, pues es algo bueno. No, es que el espíritu nos dijo que esto debe ser algo nada más entre nosotros de edificación. No, pues me suena más a hechicería, ¿no? ¿Quién te ha hechizado? Entonces, cuando alguien entra en este punto, empieza a haber desorden y pierde muchas bendiciones. Empiezan a mezclar la adoración con costumbres del mundo, que solamente van a los sentidos y desordenan su mente. Cuando la carne, hermanos, se deja en la iglesia, esta empieza a hacer que haya un libertinaje en la iglesia, que empieza a haber divisiones, chismes, murmuración, herejías que abrazan a la iglesia. Se empieza a perder el verdadero sentido del por qué nos congregamos. Se pierde la comunión, se pierde la revelación. Y es triste es cuando la iglesia, cuando no recibe revelación, lo que le sigue es la división. Y entonces empieza a haber bandos en la iglesia. Hermanos, no hay iglesias perfectas. Eso no existe. ¿Ok? Y obviamente, dentro de la congregación, siempre va a haber alguien que quiera poder. Siempre. Que no esté de acuerdo con el llamado de alguien que Dios llamó. Eso siempre va a existir. Porque siempre, o sea, cuando David fue llamado, alguien no estuvo de acuerdo. Cuando Salomón fue llamado, alguien no estuvo de acuerdo. Y cuando Jesús fue levantado, alguien no estuvo de acuerdo. Eso va a suceder. ¿Cómo podemos evitar que la iglesia se divida? Te voy a decir la manera en que no se debe de hacer. La manera en que se debe de hacer es que tú seas un tirano. ¿Saben quién hizo eso? Roboam hizo eso. El pueblo le dijo, bájanos los impuestos y te vamos a servir. ¿Y qué le dijo Roboam? No, el dedo más pequeño de mi mano es más fuerte que todo el cuerpo de mi padre. Es decir, no lo voy a bajar. Aquí me van a servir porque yo lo digo. Entonces, por un tiempo lo hacen, pero después se va a levantar uno que va a hacer que se divida la iglesia. Entonces, ¿cuál es la manera? Enseñar. Enseñar. Entonces, ¿algunos se van a ir? Sí, se van a ir. Sí. Pero no se van a ir porque tú los corriste, sino se van a ir por la verdad. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí la palabra griega lleno significa alguien que está atiborrado. Atiborrado significa, es cuando tú tienes una bolsa y lo has llenado de mucho algodón y lo llenas hasta que casi está apretadísimo. Eso significa ser lleno. Significa que tenés una copa y le echas vino y el vino se desparrama. Eso significa atiborrado, repleto. Esta es otra palabra interesante, ejercitado. Una de las cosas que ocurre cuando estás bien ejercitado es que tu cuerpo es más ágil. Eso es lo que ocurre cuando tú estás en la Biblia. Tu mente es más ágil.
entiendes rápidamente muchas cosas. Salmo 53. Salmo 53. Es lo que dice ahí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué significa ese verso? Versículo 6. ¿Qué significa ese verso? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuál es el contexto de ese capítulo? David está pidiendo perdón por el pecado que hizo. 53, ¿no? Entonces, sí, 51, entonces. Entonces, otra vez. David ahí está pidiendo por que Dios lo perdone de algo que él hizo. ¿Qué hizo? El pecado con Betsabé. ¿Qué significa entonces, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo? Una de las cosas que ocurre, hermanos, es que el pecado lo que va a hacer es alejarte de la Biblia. Es lo primero que va a empezar a pasar. Te va a alejar de la Biblia. Y al alejarte de la Biblia, no empiezas a ver tus propios errores. Porque recuerda que la primera persona que la Biblia le enseña es a ti. Y la Biblia te tiene que decir tus errores y tus aciertos también. Eso es sabiduría, dice. Y en lo secreto me has hecho comprender que sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? Saber vivir. La palabra te tiene que hacer entender cuál es el camino que debes andar y cuál es el camino que debes desandar. Porque la palabra te va a confrontar. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El dejarse controlar por el Espíritu Santo no es entrar en trance, hermano, ni tampoco es ponerme a bailar como trompo, o tampoco es decirte, chao, hermano, te soplan y te caes. Chao. El de la batería, chao. Una faramaya de teatro. Alguien que está lleno del Espíritu es aquel que todo trata de agradar a Dios. Es aquel que estudia las Escrituras y es aquel que pone todo en manos de Dios. Es aquel que se somete a su voluntad. Y otra cosa, es alguien que obedece. Ese está lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay veces que nos levantamos y decimos, Señor, hoy como que me siento débil físicamente, pero en mi mente yo quiero adorarte. Y el andar en el Espíritu, hermanos, va a hacer que hagas cosas que en tu carne no puedes hacer. Alabar a Dios en momentos en que es una locura hacerlo. Andar en el Espíritu es saber que hay cosas más importantes que otras. Hay cosas que son buenas y que son importantes, pero hay cosas que son más importantes. ¿Quién te va a hacer entender eso? El Espíritu Santo. Te lo va a hacer entender.
Entonces, es decir, hermanos, pero muchos cantan algún canto porque les gusta, pero no porque lo entiendan. No porque lo entiendan. Alguien que está lleno del Espíritu Santo canta por brindar una adoración de calidad. Y la adoración de calidad no tiene que ver con la afinación. Es obvio que sí, o sea, si tú vas a dirigir la alabanza y cosas así, obviamente tiene que ver eso. Pero si tú estás en un lugar y tú estás cantando a Dios y a lo mejor no tienes ese don, no tienes esa capacidad de cantar bien. Pero la adoración que a Dios le agrada es de una persona que trae aquí la mente y el corazón. No solamente la mente, o sea, viene por cumplir, no. Tienes que venir porque sabes a quién vienes a ver. Efesios 5:19, vámonos por la parte final, que ahí vemos varias cosas ahí. Hablando con himnos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aquí la palabra salmo significa una pieza fija de música. Significa un canto acompañado con la voz, arpa u otro instrumento. Entonces ahí damos por sentado que cuando cantamos debemos cantar la Biblia. ¿Ok? Anoten este pasaje, 1 Corintios 14:26. Dice ahí, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, alabanza, tiene doctrina. ¿Qué cosa es doctrina? Enseñanza. Tiene lengua. Lengua aquí significa que tiene alguna operación del Espíritu de Dios, porque lengua significa un don del Espíritu de Dios. Tiene revelación, es decir, que en la reunión tenemos que tener revelación. ¿Qué cosa es revelación? Que Dios iluminó mi mente y podemos entender algo más de Cristo. Eso es revelación. Tiene que interpretación. Interpretación significa que tomamos el verso en el contexto y en el sentido que está diciendo allí. Por eso hay versos que no tienen razón de ser, hermanos. Por decir ese verso, es que la letra mata. ¿A qué se refiere? ¿Al estudio? No, se refiere a la ley. No, es que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está Dios. Y no se refiere a la reunión, hermanos. El contexto de ese verso es disciplina. Cuando alguien no se quiere arreglar, entonces va con los ancianos y estando 2 o 3 reunidos para ver el asunto, Dios ¿qué? Va a dirigir eso a una mejor resolución de lo que se va a hacer con respecto a ese asunto. No se refiere a que, no, bienvenidos hermanos, porque la Biblia dice que donde estemos 2, nada más somos 3, pero aquí Dios está con nosotros. No, de por sí Dios está con nosotros. ¿Por qué? Tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Si nada más hay uno, ¿no está Dios? ¿Te das cuenta cómo se llegan a conclusiones erróneas por tomar un verso fuera del contexto? No es que él dice que la Biblia que en tu boca está el poder de la vida y la muerte. Sí, sí dice. Pero a ver, ¿dónde lo dice? En Proverbios. ¿Proverbios qué es? Un libro de sabiduría. O sea, es un libro que te enseña a vivir. Cuando se refiere a la boca, ¿a qué se refiere? A que una forma de que lleves bien tus días es que aprendas a abrir la boca cuando se debe y cerrarla cuando se debe. No importa, aunque tú te digas que eres muy sincera y tú hablas sin pelos en la lengua y no sé qué tanto rollo. Un día tu boca te va a meter en problemas. Y un golpe se quita, pero las palabras como las recoges. Eso es ser sabio. Ser sabio es que sabes que en tu boca tienes el poder de destruir, pero también tienes el poder de bendecir. Entonces, nada que ver con la confesión positiva, nada que ver. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ese es el problema. Interpretación significa que yo tomo el verso
en el contexto correcto, sabiendo el libro que estoy leyendo, sabiendo la exégesis, sabiendo todo lo que necesito para interpretar ese verso. Como lo que vimos el día domingo, ¿no? ¿Qué les dije del macho cabrío? Pues es que los satanistas dicen que ese macho es Satanás porque mató al carnero. A ver, estamos hablando en un libro de profecía. No estamos hablando allí de gentes en sí, estamos hablando de naciones. El carnero es la nación medo-persa y el macho cabrío con el cuerno grande, ¿quién es? Alejandro Magno. Entonces, no, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está? Si la misma Biblia lo dice, ¿no? ¿No dice ahí abajo que es el rey de Grecia? ¿No dice? Bueno, sí, pero es que a mí me enseñaron de otra manera. Hermanos, ese es otro problema. Lamentablemente, aquí, y yo se los expliqué a los que estuvieron en teología sistemática, venimos de la parte dispensacional. Y esa parte dispensacional nos enseñó de una manera. Y si tú estás con eso, está bien. Pero por eso tienen ese tipo de problemas. Los dispensacionalistas son aquellos que ahorita ven a Israel y que no, ya viene Cristo, no, ya prepárense porque ahora sí viene la tercera guerra mundial. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? Entonces, ¿Cristo no venía hasta que vino esta guerra? Cristo siempre dijo que iba a regresar. De hecho, cuando Él ascendió a los cielos, empezaron ¿qué? Los últimos tiempos. Entonces, no son los últimos tiempos ahorita. Desde que Él se fue, ya son los últimos tiempos. ¿Y qué está haciendo la iglesia desde hace 2000 años? Esperando el regreso de Cristo. Si tú lees 2 Corintios capítulo 5, Pablo habla mucho de eso, que él quisiera estar presente en el Señor y ausente del cuerpo, pero mientras ahora está ausente del Señor y presente en el cuerpo. Que él quisiera que este tabernáculo no fuese desnudado, sino que se revistiera de la gloria de Cristo en su venida. ¿Te das cuenta? O sea, desde Pablo están esperando a Cristo. Entonces, ¿por qué ahorita muchos, no, lo que sucede con Israel, no, los grandes misterios de la Biblia con Israel? Ese es el problema. El problema del dispensacionalismo es que toma a Israel de un lado y a la iglesia del otro. Y hacen un rollo. Por eso cuando llegamos a ese tipo de pasajes y tratamos de darle la interpretación correcta, muchos que no están de acuerdo. ¿Por qué? Es que a mí no me enseñaron así. Necesitas leer más. Necesitas leer más. Por eso sacan interpretaciones como, si estuvieras en una discoteca y viene Cristo, ¿te vas o te quedas? Si estoy en un concierto de Katy Perry o de la banda Limón y viene Cristo, ¿me voy o me quedo? Es que ese es un pensamiento dispensacionalista. Porque el dispensacionalismo lo ve así, ¿cómo? Viene Cristo, el arrebatamiento, la tribulación, el milenio, otra vez. Pero la Biblia no dice eso. Entonces terminamos. Salmo. Habla de cantos entonados en la iglesia. Doctrina. Instrucción bíblica. Lengua. Los dones operando en la iglesia. Revelación. Entendimiento de la palabra. Interpretación. Lectura correcta de la palabra. Eso es lo que tiene que haber en la iglesia. A eso venimos. ¿Que haya qué? Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. No, pues como que tendríamos que hacer otra cosa, ¿no? Porque pues ya hay que modernizarnos, hay que evolucionar. No, pues si no somos pájaros, si no somos los dinosaurios. No, hermanos. La Biblia no necesita evolución, sino necesita interpretación. Eso es lo que necesita. Que alguien la interprete, que alguien se disponga a interpretar la Biblia correctamente. Eso es lo que se necesita. ¿Qué, hermanos? Ahí le vamos a dejar. Le vamos a dejar. Y la próxima semana
vamos a entrar ya a otro punto de la parte de el cristiano y la música en sí. Ahora, vamos a entrar a esa parte ahora. Un poquito difícil.